Bueno, muy buen día para todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de acompañamiento del curso Caracterización y Uso del Controlador Lógico Programable. Eh, Vamos a hacer una pequeña retroalimentación, pues tenemos hoy a 5 compañeros, cinco personas que están asistiendo directamente, los demás pues en algún momento, si es necesario, si es perentorio, pues mirarán la grabación de esta sesión. Eh, el curso pues tiene una secuencia, como ustedes han podido ver. La primera pues fue las dos actividades que nos enfocaban o que nos abrían lo que era el curso. En la semana inmediatamente anterior pues lo que hicimos básicamente fue el tema de encontrar las características básicas de un proceso para poder determinar cuáles son las entradas y salidas, lo que posteriormente utilizaremos para determinar los sensores y los actuadores que se deben de utilizar en un proceso, ¿no? Y lo que, lo que, lo que continúa es, lo que continúa es poder enlazar eso que ya encontramos, es decir, esas entradas y esas salidas, poderlas relacionar a través de un lenguaje de programación y poderlo plasmar dentro de un elemento que en este caso pues es el carácter, el controlador lógico programable. Entonces la secuencia pues viene a que nosotros ya hicimos la primera parte y es buscar, encontrar. En la vida, en la vida real, usualmente las personas que se dedican a este tema de automatización industrial, el uso de PLCs y estos elementos, parten del hecho de empezar a realizar algoritmos como los que se realizaron la semana pasada. Entonces simplemente cogen un proceso y empiezan a mirar, así como nosotros hicimos, a desglosar de manera general primero qué es lo que hace el proceso. Entonces, centrémonos, por ejemplo, vamos a pensar en una fábrica de papas fritas, ¿cierto? Entonces, más o menos ellos lo que hacen es desglosar cómo se haría o cómo se hace ese proceso industrialmente hablando para de recibir materia prima en bruto que viene en bultos o en costales o en sacos por allá desde el campo y llegan a la empresa hasta que sale convertido ese producto en papas fritas empacadas en un plástico o en un empaque que van a ir pues al consumo, ¿cierto? Entonces lo que se hace es plasmar en un algoritmo cómo sería. Si nosotros lo hiciéramos más o menos de acuerdo a su criterio, ¿cuál sería el primer paso? O bueno, los pasos generales, ¿cuáles serían? ¿Me escuchan? La siembra, No, 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 el no. primer paso sería sembrar. El paso es la parte ya puramente industrial. Entonces, por eso digo, desde cuando llega la mercancía a la empresa, hasta cuando esa mercancía ya sale convertida en paquetes de papas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? ¿Qué eso es lo que yo voy a automatizar? Esa sería mi tarea, automatizar. Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Tengo que encontrar unos sensores, unos actuadores y un elemento que los una. ¿Qué es el elemento que los une? El PLC, ¿cierto? El controlador lógico programable o un microcontrolador o de pronto, qué le sé yo, lógica cableada, no sé. Pero para el caso de nosotros, para lo que nos convida el curso, es controladores lógicos programables o PLCs. Entonces uno diría, bueno, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que se hace en ese proceso industrial? Cerrar la papa. ¿Perdón? ¿Andrés? Pesar la papa, pesarla al momento en De, que llega a pesar, para empezar a realizar un proceso de limpieza y pelado, me imagino, de acuerdo al proceso que se vaya a ejecutar con cada una. Listo, entonces separemos eso en espacios. Lo primero habría una bodega, ¿cierto? Donde recibimos la materia prima, ¿cierto? Y sería como lo lógico. Posteriormente de eso, Andrés dijo algo, sí, oiga, hay que hacerle un proceso de limpieza. Entonces, seguramente después de que usted está en la bodega, se debe hacer un proceso de limpieza pues del material, ¿no? De pronto de selección, pensaría yo, no sé, aquí divagando porque pues esa papa, pues los que han comprado papa en bulto saben que no toda la papa viene en buen estado, ¿no? Hay una que de pronto viene ya algunas que cortan, entonces se dañan, hay otras que de pronto vienen
¿cómo se llama? Con algunos pequeños defectos de cosecha, bueno, no sé. Entonces, de pronto habría un proceso de selección y limpieza, ¿no? Después, yo me imagino, después debe venir como un proceso de corte, porque pues todas las papas no son iguales, ¿no? Ahí vienen, por ejemplo, las fosforito, o vienen las que son, bueno, no sé si todas eran las que son rizadas, las onduladas, bueno, ¿cierto? Entonces vendrá un proceso de corte. Posteriormente a ese proceso de corte, pues debe venir un proceso, me imagino yo, ya de fritado y de adición de los elementos que le dan el sabor, de pronto el color, no sé. Y posteriormente, pues ya vendrá un proceso de empacado, etiquetado y toda esa cosa, y ya saldría como para venta. Entonces, son como espacios que se dan. Ahora, Andrés dijo algo que es, muy, digamos, desde el comienzo. Entonces, bueno, en la bodega nosotros ya diríamos que nuestro proceso es recepción de materia prima. A eso plásmelo en un algoritmo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué haría? Entonces, ahí viene el paso a paso, que es más o menos lo mismo que nosotros mirábamos del tema de la compra de los zapatos. ¿Qué hace uno? Ah, no, yo lo primero que tengo es que cuando llegue el camión abrir la puerta, por ejemplo, el primer paso. Venga, ¿y usted cómo sabe que el camión está en la puerta? Entonces empiezan a aparecer algunas preguntas, que eso lo que genera básicamente pues es que es la inclusión de sensores dentro del proceso. Entonces, usted puede decir, ah, no, es que yo necesito, pues como yo no puedo, bueno, depende del flujo de materia prima que reciba. Si usted está recibiendo materia prima constantemente, pues seguramente va a tener unos empleados ahí que se van a encargar de ese proceso. Pero si no, si usted no recibe sino de pronto uno o dos viajes en el día pues el proceso de descargue de ese material es rápido, pues usted no puede tener, bueno, voy a poner ahí un número, 3 personas ahí o 3 empleados ahí en la bodega esperando a ver si de pronto llega un carro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese momento usted lo que hace es debe determinar. Entonces, ¿cómo harían ustedes o cómo pensarían ustedes, por ejemplo, que yo determino o que yo, no, me informo que hay un vehículo en la puerta para poder iniciar el proceso? ¿Cómo sería? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué colocarían si estuvieran automatizando? No sé, yo de pronto pondría como un detector de movimientos, una alarma o algo así, para que me notifique de que llegó un vehículo. Obviamente, Listo. pues tú tener presente si es solo una entrada específica, porque si pasan varias personas, se va a estar activando en todo momento la alarma, pero si es callejón Sí, o algo claro. así, sería como una alarma, una especie de una alarma, un detector. Listo. ¿Y entonces qué pasa? Cuando la persona, supongamos que coloca un sensor de movimiento, entonces el sensor de movimiento, ¿qué es lo que hace? Da una señal de tipo eléctrico. Esa señal de tipo eléctrico tiene que ir a alguna parte. ¿A dónde va? Al PLC. Y el PLC lo que hace es, apenas recibe esa señal, la analiza, dice, oiga, el PLC lo que hace es el oficio de un ser humano. Entonces, el PLC recibió la señal, miró, y una vez lo que hace es active. ¿Qué activamos? Podemos activar una pantalla plana donde diga camión en portería 1, por ejemplo. O podemos activar una señal lumínica, entonces allá un bombillo azul allá girando, rotando, alumbrando, ¿eso qué implica? Que hay un camión en la portería y que pues las personas que tienen que encargarse del tema del descargue o todo el proceso de admisión de mercancía tienen que ir a ese sitio. O puedo colocar una sirena, un timbre, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Recibiendo una señal de algo y la tengo que analizar y eso que me le dé o que me active algo. Entonces, ahí aparece el PLC. Esa es la tarea. Ahora, ¿cómo funciona? Pues todos los PLCs, y voy a proceder a compartir acá, todos los PLCs, pues básicamente ellos funcionan desde el punto de vista programación. No importa, ya estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, sí. Sí, ya. Listo, vamos a ir a la guía de aprendizaje para ver la actividad de esta semana y a ver qué es lo que nos pide que miremos y vamos analizando. Vamos a acceder al recurso. Listo. Vamos a ir aquí a la actividad número, bueno, aquí está la matriz. Esto es elaborar el algoritmo. Listo, la que sigue acá. Entonces, la actividad número 4
que corresponde a esta semana número 3, habla de simular el funcionamiento del circuito y corregir fallas encontradas para dar solución a la necesidad del cliente. ¿Cuál es la necesidad del cliente? Sigue siendo nuestro control del proceso de las dos bandas transportadoras, ¿cierto? Sigue siendo el mismo. Entonces, aquí lo que dice que en esta actividad de verificar si el programa funciona acorde con lo deseado, para la aplicación de la actividad 4 se puede aplicar el lenguaje de programación acorde con el PLC utilizado o el simulador que se disponga. Eso, entonces, es decir, ustedes pueden utilizar KOP, AW, L, GraphSet, Ladder, el lenguaje de programación que vean. Para eso, ¿qué es lo que me interesa? Entonces vamos a ver funcionamiento o el documento que se llama funcionamiento del cerebro de las máquinas. Entonces vámonos a ir aquí a funcionamiento. Acá está ese documento. Vamos a acceder a él y vamos a ver de qué se trata. Funcionamiento del cerebro de las máquinas. El funcionamiento del cerebro de las máquinas se fundamenta en la electrónica digital. Se utiliza el sistema numérico binario o sistemas lógicos cuyas señales determinan unos y ceros o encendido, apagado, on, off. Son datos que se encargan de activar o desactivar los dispositivos, es decir, el 1 activa y el 0 desactiva, según la respuesta al pulso eléctrico enviado. Los controladores lógicos programables, PLC, requieren programación antes de que puedan funcionar y realizar sus tareas asignadas. Estos programas generalmente se escriben en un dispositivo de programación o software. Luego, el programa se descarga en la memoria o RAM del controlador lógico programable. Basándose en el programa escrito, la CPU puede leer la información proporcionada por las entradas e instruir al PLC para que ejecute las salidas deseadas. Hay muchos lenguajes de programación disponibles para configurar su sistema PLC. Digamos que ese es como la parte pues, inicial, ¿no? Entonces, como ya mirábamos, pues básicamente un PLC, ¿qué es lo que hace? Es un elemento que recibe una señal, la analiza de acuerdo a una programación previamente establecida y toma una decisión. ¿Qué es la decisión? Activar o desactivar un elemento. Entonces, ¿qué puede activar? Un motor, bueno, algo luminoso, una lámpara, no sé, ¿cierto? Puede activar una válvula, una electroválvula para abrir o cerrar, una serie por ejemplo, de gas natural para calentar más algo o cerrar el flujo de gas porque está muy caliente, la temperatura está muy alta. Bueno, no sé. Entonces lo que hace es o ceros o unos. Ellos reciben. Hay unos que reciben, entonces lo que hacen, cuando recibe un 1, significa que hay pulso eléctrico y por obvias razones generará algo, ¿cierto? Genera una respuesta. Digamos que inicialmente pues todo esto se basó básicamente o se basa en la electrónica digital y en el uso de compuertas lógicas como las que vemos acá. Nosotros pues básicamente las compuertas son elementos que funcionan electrónicamente y reciben señales y lo que hacen es dependiendo del tipo de compuerta pues tienen un comportamiento en la salida. Entonces aquí están las compuertas, digamos, aunque para el caso, esto es puramente información, digamos, general, porque no la utilizamos de manera muy profunda. Igual aquí pues tienen un enlace para que puedan profundizar más sobre el tema. Bien, ahora, ya lo que esto sí nos compete, ¿qué es un lenguaje de programación? Básicamente un lenguaje de programación es un lenguaje que puede entender el hombre, pero que también la máquina lo entiende, ¿cierto? Pues para efectos del PLC son una serie de órdenes en forma secuencial, de tal manera que la máquina pueda entender qué tiene que hacer, ¿cierto? Es básicamente eso. Entonces aquí, ¿qué tipos de lenguajes hay? Hay lenguaje de contacto o esquema de contactos, hay lista de instrucciones, el secuencial o el GraphSet, listado de listado de instrucciones, diagrama de contactos, diagrama de funciones o FBD y organización de tareas o por bloques funcionales. Vamos a ir analizando pues uno por uno. Lo explicamos acá. ¿Qué es un esquema de contactos? Un esquema de contactos para las personas que estén aquí en el curso, que lo estén desarrollando y van a entender, los que tengan conocimientos de electricidad, van a entender. Entonces aquí un esquema de contactos básicamente es una línea o está enmarcado
dentro de dos líneas verticales, y falta una, dos líneas verticales que conectan, que son básicamente o los dos polos, el polo positivo y el polo negativo, y pues yo lo que hago es hacer circular energía, o el objetivo es circular energía para que se cierre el circuito. ¿De qué está conformado? Básicamente de contactos y de bobinas o contactos auxiliares de control. Entonces, ¿qué tengo yo? Pues contactos normalmente abiertos como este I1, I2, I3, I4, o contactos normalmente cerrados como el I5 y el I6. Y pues estos que están entre paréntesis que significan o que se configuran como las salidas, y esas se consideran que son las bobinas. Este tipo de lenguaje de programación se llama lenguaje tipo escalera o lenguaje tipo ladder. ¿Por qué es escalera? Porque esto, cuando usted lo ve, empieza en la parte superior y se comporta como una escalera, es decir, va teniendo como pasos y este paso, por ejemplo, depende o tiene alguna dependencia del paso inmediatamente anterior. Y así sucesivamente puede ir pasando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando falla el de aquí, pues falla todo el sistema de ahí hacia abajo, y eso es una forma de garantizar el funcionamiento. El de un gráfico o listado de instrucciones, entonces pues vamos a mirar acá. Básicamente pues son símbolos, ¿cierto? De estos pues miremos el Grapher, que es el primero. El lenguaje gráfico pues básicamente es, como su nombre lo indica, es un lenguaje gráfico donde yo lo único que hago es utilizar símbolos. Los símbolos pues tienen etapas, acciones asociadas a esa etapa y la transición para pasar de una etapa a la otra. Yo sé que de pronto en este momento no me entienden mucho, pero, perdón, pero ahorita que hagamos el ejemplo, ahora que hagamos el ejemplo ya en un lenguaje, en un simulador, van a darse cuenta pues que esto es muy sencillo. Entonces van dos, lenguaje, este es el gráfico, entonces aquí ustedes pueden ver, está conformado, yo estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo? Sí. 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 Listo, entonces aquí nosotros ¿qué vemos? Estos símbolos, o estos cuadraditos, representan una etapa. Entonces, yo voy pasando de etapa en etapa. Eso es como si yo subiera una escalera y yo subo de escalón en escalón. Entonces, cada escalón me representa una etapa. Y estos rectángulos me indican la acción asociada que está en esa etapa. Es decir, yo estoy en la etapa 2, pero a esa etapa 2 yo tengo que estar haciendo tal cosa. Paso a la 3. Ahora, ahí viene la otra, la transición, que son estos elementos que están al medio, que son una línea. Entonces, esa transición a mí me indica que yo tengo que, o se tiene que dar alguna condición para que me obligue a pasar de una etapa a la otra, ¿cierto? Entonces, está conformado el lenguaje gráfico, está conformado básicamente de tres elementos. Las etapas, las acciones o las tareas que se hacen de acuerdo a la etapa en la que esté y lo que obliga a que cambie de etapa. Si nosotros llevamos esto al físico, ¿qué será esto? Esto es un espacio físico donde yo estoy haciendo algo. La acción asociada es lo que tiene que hacer el actuador, es decir, se prendió un motor, se apagó un motor, se prendió una lámpara, se apaga una lámpara, se activa una electroválvula o se cierra la electroválvula, se activa un cilindro o se cierra un cilindro, por decir algo. Estas son las acciones. ¿Y estas transiciones qué serán? Si seguimos esa misma lógica, ¿qué será la transición? ¿Qué se imaginan que es? ¿Ni idea? ¿Qué me hace a mí, por ejemplo, que un motor esté prendido y qué hace que el PLC lo apague? O viceversa, que sea un sensor. Entonces, estas transiciones son las entradas. Así como estos son las salidas, porque son las acciones que hacen los actuadores, las transiciones son las entradas que hacen que el sistema cambie. Entonces, por ejemplo, tenemos un aire acondicionado en una oficina y está activo. Pues, ¿qué hace que se apague? La señal que viene desde un termómetro que le dice, oiga, ya llegó a 18 grados centígrados. Entonces, esta transición es temperatura en 18 grados centígrados.
Eso que hace que pase de la 2 a la 3. Y entonces en la etapa 3, ¿qué se hace? La acción asociada es apagar aire acondicionado. Y si se vuelve cíclico, entonces aquí para pasar de la 3 a la 4 significa que debía haber algo que me lo active. ¿Y qué lo va a activar? El sensor de temperatura llegó a 22 grados centígrados, por decir algo. Es un mero ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace que el sistema funcione? Pues nosotros básicamente en el lenguaje gráfico lo que tenemos, como les digo, es etapas, acciones asociadas a esa etapa y la transición. La etapa es el sitio donde yo estoy, el espacio donde yo estoy. La acción asociada es lo que el actuador tiene que hacer o lo que el actuador está haciendo en ese momento. Y la transición es la señal que me entrega un sensor. Llámese como se llame el sensor que sea. ¿Listo? Bien. Pues aquí está explicado. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos un ejemplo, digamos, de lenguaje. Entonces tenemos, el inicio siempre irá con con este símbolo con reborde, y será la etapa 0 o la etapa 1. De entre la 0 y la 1, pues simplemente aquí nos están diciendo que esto, por lo que yo veo, es un cilindro. Entonces lo que yo hago es, ¿qué hace que pase de la 0 a la 1? Un pulsador. Entonces yo activo un pulsador, le doy una señal, él recibe la señal y lo que hace es inmediatamente pasar de la 0 a la 1. Cuando pasa en la 1, la acción asociada es que el cilindro sale, ¿cierto? Ese cilindro sale hasta que toca ¿qué? De acuerdo a que uno está leyendo acá, hasta que toca un fin de curso que está en la punta. Entonces, cuando el cilindro sale y pega ese fin de curso, lo que hace es abrir. Entonces, ¿qué pasa? Él recibe o esto le entrega una señal. Eso hace que el sistema trascienda o avance de la etapa 1 a la 2. Entonces, cuando pasa a la 2 y se da, ¿qué es lo que tengo que hacer en la 2? Nuevamente, introducir el cilindro dentro de su camisa. Entonces, hay retroceso. Y cuando él llegue, pues seguramente dentro del cilindro habrá un fin de curso o algo que nos señale y vuelve y arranca nuevamente a 0 y se cierra el ciclo. Eso es digamos, una manera muy sencilla de ver. Gráfico secuencial de funciones, GraphSet. Un GraphSet es un método gráfico que permite representar los sistemas secuenciales. Cada etapa tiene sus acciones asociadas, de forma que cuando aquella etapa está activa, se realizan las correspondientes acciones, pero esas acciones no podrán ejecutarse nunca si la etapa no está activa. Un modelado secuencial GraphSet puede presentar diversas acciones asociadas a una etapa. Conozca los tipos de acciones asociadas. Son relacionadas con cada etapa. Pueden servir para detener una acción monoestable que se realizaba en la etapa anterior o como una etapa de espera. Se activan solo cuando su etapa correspondiente está activa. Por ejemplo, si es un sistema, en un momento concreto, solo está la etapa 1 activa. Entonces, solo estarán funcionando los elementos activados por las acciones asociadas en la etapa 1. Acción condicionada. Son acciones que, para que sucedan, deben depender de otra acción ocurrente. Por ejemplo, un sistema en que tenemos un elemento para la regulación de un motor, si estando activa una etapa N en termostato, indica un sobrecalentamiento. Entonces el ventilador debe entrar en funcionamiento. Acción retardada. Estas acciones se activan luego de transcurrir un tiempo. Por ejemplo, un motor que debe entrar en marcha luego de 5 segundos de activarse una etapa N. Acción limitada. Acciones que se activan o desactivan luego de un tiempo sin importar la activación de la etapa. Por ejemplo, la activación de una bomba que debe funcionar en unos determinados instantes, aunque se active la etapa asociada si la instrucción tiene la limitante, esta funcionará en concordancia con la limitante. Acción de impulso. Se encarga de activarse por el impulso de la señal. Por ejemplo, al activarse la etapa 12, se activará la electroválvula K. Acción memorizada. Al activar la etapa, se inicia el funcionamiento biestable, SET, del elemento asociado. Este seguirá en funcionamiento aún saliendo de la etapa y solo se detendrá haciendo reset a la acción. Por ejemplo, cuando se active la etapa 13, el motor A se pondrá en marcha de forma biestable, SET, y al salir de la etapa, continuará funcionando hasta que se haga un reset a la acción. Bueno, aquí nos explica cómo es el tema de las transiciones. Ustedes ya profundizan pues un poco más sobre el tema para que podamos llegar ahora al ejemplo. Miremos qué más continúa, entremos nuevamente acá.
lenguajes de programación. Vamos a entrar a diagrama de contactos. Entonces, el diagrama de contactos, como les decía, básicamente trabaja con contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados y una asignación de salida. Eso se representa pues acá. Voy a ampliarle un poquito al zoom para que se vea. Ahí. Y acá. Entonces, ¿qué pasó? No me sirve. Bueno, este pedazo. Entonces, nosotros lo que vemos aquí es, pues el contacto, los contactos lo que representan, pues son los elementos físicos. De pronto, un pulsador, una parada de emergencia. La salida usualmente se asocia, para el caso de los motores, a la bobina o al elemento de retención para que el motor funcione. Y eso todo, digamos, que va relacionado ya con los contactores, con los relés térmicos, con las protecciones que tiene el elemento. Pues se basa, como les digo, pues básicamente en contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados y bobinas o asignaciones a las bobinas. Bueno, bajémosle acá nuevamente al porcentaje normal. Esto ya es, digamos, diagramas de bloques o de funciones. Básicamente, pues son bloques donde nosotros hacemos, y es muy similar al lenguaje gráfico. Nosotros tenemos en cada bloque acciones y transiciones. Entonces sigue siendo lo mismo. Nosotros tenemos aquí un espacio donde estamos haciendo algo, una acción específica, y de pronto algún sensor determina o lee o sí, recibe, entrega una señal que me obliga a pasar de un bloque al otro, y en este cambio. Entonces eso hace que se apaguen aquí unas cosas, que se prendan aquí otras, y así sucesivamente. Yo empiezo a avanzar. Y este pues es muy similar, siguen siendo, lo que pasa es que utiliza comandos diferentes, utilizará lenguajes diferentes. Ya digamos, por experiencia, los dos lenguajes más sencillos, pues son el lenguaje gráfico, o el lenguaje Grapset, o el lenguaje de contactes o escalera o tipo ladder. Cualquiera de esos dos lenguajes, digamos que son como los más sencillos. Para el que tenga conocimientos de electricidad, seguramente se le va a facilitar mucho más el lenguaje de contactos o el ladder, porque va a entender de forma secuencial, y lo único que está haciendo es apago, prendo, y esos son contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados. Para una persona que no, pues lo hace de pronto en el lenguaje gráfico. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas que tengan, por favor? Ninguno. Sí, profesor, tengo una duda. Señor. Es que esa información que usted ahorita, ese video que estaba corriendo, yo no lo encuentro, no sé cómo encontrarlos digamos, en la clase, en la cosa de escena. Listo. Voy a entrar nuevamente. Ustedes llegan hasta acá, ¿cierto? Espérame que cargue. Alcance. Perdón, ¿quién preguntó? Discúlpeme. Yo, profe Carlos. Bueno, don Carlos. Usted llega hasta acá, alcanza, o sea, entra acá a su perfil de donde están sus cursos, ¿sí? O su curso. Usted ingresa al curso normalmente. Yo me voy a colocar aquí en modo, como ustedes lo van a ver. Voy a colocar en modo aprendiz. Eso, ¿no? Listo, ustedes entran y así sería, eso es lo que ustedes ven cuando ingresan al curso, ¿cierto? Tal cual como está ahí, ¿sí? Sí, señor. Listo. O sea, que aparecen los anuncios, la información, listo. Voy a cerrar aquí esto, voy a comprimir. ¿Dónde está lo que, digamos, todo el material de formación está aquí en esta sección que se llama Actividad de Aprendizaje Guía 1? Se pica acá y la despliega. Aquí está la guía, que es este elemento que estamos viendo, que es donde dice las tareas. ¿Cómo lo despliego? Simplemente pico sobre él, pico sobre donde dice guía, me va a aparecer este pantallazo así como está. Digo aquí, pico aquí donde dice clic para acceder al recurso educativo. Él me va a abrir una nueva pestaña que se llama guía de aprendizaje, que es la que estamos viendo. ¿Listo? Bien. Ahora, yo puedo volver, o aquí pico y le digo ir a donde yo quiera dentro del proceso. Y si no, nuevamente ingreso a actividades de aprendizaje guía 1.
Entonces ahí me vuelve a llevar a todo. Aquí están los materiales de apoyo. Lo que está en azul son documentos como la guía o con documentos en PDF o interactivos, que son material de apoyo, todo lo que esté en icono azul. Lo que está en icono rojo es donde ustedes tienen que, o donde se van a desarrollar las actividades, o por donde las pueden enviar, y donde está el material que soporta la actividad. Entonces, para el caso, nosotros estábamos viendo funcionamiento del cerebro de las máquinas. Este es. Entonces, usted pica sobre él, le va a aparecer este elemento o esta pantalla. Usted simplemente dice clic para acceder al recurso educativo. Él le va a desplegar esta nueva pestaña, que es esta, y ahí aparece todo lo que usted tiene que ver. Usted empieza a mirar ya, como le digo, pues usted empieza aquí, ver contenido en introducción, se devuelve o lo ve de una, bueno, como usted considere, ¿cierto? Hasta ahí, más o menos, ¿claro? Sí, sí, ya, profe, ya encontré la ruta, gracias. Listo. Y pues ahí está el resto. Ahora vamos a ver nuestra guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos decía sobre el tema? Nos dice que miremos el tema del funcionamiento. Listo. ¿Qué es lo que usted tiene que entregar? Usted lo único que tiene que entregar es una programación o una propuesta de programación para controlar ¿qué? Para controlar esto que hicimos acá. Es decir, el algoritmo que hicimos de las dos bandas transportadoras. Entonces yo tengo que generar ya la programación para controlar esas dos bandas transportadoras, pero a través de un PLC. Entonces, si tienen a la Profe, una pregunta. Puede ser en Señor. cualquier lenguaje de programación. Sí, no hay ningún problema porque aquí realmente no nos estamos centrando en un lenguaje en específico, sino en entender cómo funciona el PLC. Vamos a hacer un ejercicio, voy a dejar de compartir y voy a compartir ya, pero pantalla completa para una ventana, perdón, para que miremos. ¿Están viendo? Sí. Sí. Bueno, este es un software o un simulador que se llama KDesimu. A mí me gusta trabajar mucho con este porque es que es muy, muy sencillito de operar. El KDesimu es un simulador de circuitos eléctricos, de arranque de motores, y tiene dentro de sus funciones o tiene dentro de sus herramientas dos lenguajes, los dos que acabamos de ver. Entonces voy a ampliarle más al zoom acá. No, pero no me sirvió. Aquí en la parte superior pues aparecen todas las herramientas que ellos tienen. Entonces aquí este símbolo me dice que es lenguaje ladder o de contactos. Aquí tiene el otro que es el de lógica cableada y tiene este que es el lenguaje gráfico. Entonces yo puedo trabajar en cualquiera de los dos. Aquí lo puedo simular con este verde o aquí lo puedo detener para que pueda corregir los errores. Vamos a trabajar primero en gráfico. Entonces cuando yo pico en gráfico, aquí me aparecen las herramientas o todo la simbología. Entonces aquí cojo esta es la de inicio, ¿cierto? Cojo estas son las etapas, voy a colocar aquí varias etapas. Cojo estas que son las transiciones, voy a colocar aquí varias y ahora las utilizamos. Y cojo esta que son las acciones asociadas. ¿Listo? Entonces recuerden que nosotros lo que tenemos que hacer es generar la programación para el control de las dos bandas transportadoras. Voy a subirle al zoom para que vean mejor el esquema. Entonces aquí vamos a colocar nuestra etapa 0. Entonces, este es el arranque. En la etapa 0 tengo algo, estoy haciendo algo, no tengo o tengo alguna acción asociada en esa etapa inicial. Cuando yo tengo el sistema, voy apenas a arrancar, ¿tengo algo? ¿Estoy haciendo alguna cosa? No, ¿cierto? No. De las dos bandas transportadoras, ¿no? Cojo una transición. ¿Qué hace? ¿Qué me obliga a mí a pasar de la etapa 0 a la etapa 1? ¿Qué será lo que me está obligando a mí a hacer esa tarea, Encender ese la cinta cambio? transportadora. De acuerdo a lo que me dice, pulsar el botón Start, ¿cierto? Entonces aquí yo simplemente le voy a colocar aquí un nombre, entonces le voy a colocar Start y lo hago visible. Ok. Entonces ya aquí le estoy marcando que cuando yo pulse el botón de Start, este elemento me va a dar una señal y voy a pasar a la etapa 1. ¿Qué pasa en la etapa 1? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué acción estoy haciendo en la etapa 1? Arrancar la cinta transportadora. Entonces la acción será, voy a escribir banda A
on, ¿cierto? O sea, la banda A está activa. ¿Listo? Uy, no me quedó bien. Ahora yo estoy trabajando con la banda A. No, espere, cambiémosla aquí, esto que es que está muy grande, este no recibe datos. Voy a escribir on A. Ya sabemos que es que la banda A se activa, ¿cierto? Bien. Ahora, yo estoy, acuérdense cómo funciona. Activo la banda, empieza a correr y al final de la banda hay una resbaladera o un plano inclinado que es por donde se deslizan las piezas, ¿cierto? Entonces yo voy a pasar de la etapa 1 a la etapa 2. Entonces aquí voy a colocar mi etapa 2 y una transición que me obliga a pasar de esa etapa 1. ¿Qué es lo? Bueno, aquí permítanme, esta ya no será 1, sino será una etapa 2, le cambio el nombre, listo, ya las unimos, la etapa 1, ya estoy en la etapa 1, efectivamente la banda A está funcionando, ahora voy a pasar de la etapa 1 a la etapa 2, ¿qué me obliga a mí a cambiar de etapa? ¿Qué fue lo que me obligó? Un Es decir, sensor de la caída de los objetos por la resbaladora. listo, ese sensor, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? F1. F1. Entonces vamos a colocarle aquí F1. Entonces aquí le decimos que es on, ¿cierto? Y OK. Entonces F1 on. Se activó F1, ¿cierto? Entonces cuando se activa F1, me obliga a mí a pasar a la etapa 2. ¿Y qué hago en la etapa 2? Activa la cinta 2. Recuérdense que cuando se activaba el F1, generaba dos acciones. ¿Sí se acuerdan? La primera, Producía parada de la banda A 5 segundos después y la puesta en marcha de la banda B. listo. Entonces, apagábamos A, ¿cierto? Era lo primero. Entonces, off, A, ¿cierto? Y en la segunda, entonces colocábamos, bueno, en este caso será un temporizado 1, que ¿cuántos segundos debe tener? Entonces aquí me puede dar, mire, este es un sensor por retardo. Entonces, ¿de cuánto? De 5 por un segundo. Mire, ¿sí lo ven acá? 5 por un segundo. Y le digo que OK. Y aquí está el temporizado. Listo. Entonces, estas son secuenciales o perdón, simultáneas. Entonces, se Profe, apaga ¿puede repetir lo que hizo ahí con el temporizador? Listo, mire, usted le coloca el nombre, yo le coloco T1. Aquí me dice que es un temporizador por retardo, es decir, ese temporizador empieza a contar en retardo. Entonces él empieza a contar y cuando llegue a su límite de tiempo, da la señal, la entrega. Entonces, ¿cuánto es? Yo aquí le digo, aquí está 1 por 1, esa es la condición que le aparece. A mí me dice que son 5 segundos, ¿no? Entonces le digo 5 y tiene el factor de multiplicación. Yo lo pudiera, si quisiera que fuera un minuto, entonces aquí le colocaría 6 por 10 segundos, me daría 60 segundos, que es un minuto. O 6 por 60 segundos, que eso ya es en minutos. Para el caso, nos dice que son 5 segundos, 5 por el factor de multiplicación, que será un segundo. ¿Sí lo ven acá en la parte superior? Y, OK. Y ahí el temporizador ya queda. Profe, no se ve a dónde, o sea, ¿cómo así? Ahí no se ve algo así. Profe, es que no se ve como lo que está haciendo los números de la programación del tiempo. No se ve, aquí no se ve. Exacto. No se alcanza Y a ver. Ah, no sé. tampoco se No ve se ve nada. cómo, No se ve nada. cómo lo pone en temporizador. Espérenme. Voy a compartir la pantalla completa. Toda la pantalla, a ver si ahí sí. Bueno, vamos a irnos acá. Ahí están viendo, ¿sí? Sí, ahora sí, ahora sí. se ve. Y ahora sí, profe. O sea, ustedes no alcanzaron a ver que aquí cómo marcaba este de estar, por ejemplo. No. No, nada, nosotros no vimos eso. Bueno, ¿por qué no me decían, hombre? Vamos a hacer nuevamente entonces a repetir. Pongo la etapa 0, listo. A mí algo me obliga a pasar de la etapa 0 a la etapa 1. Entonces yo pico aquí sobre, lo selecciono y le hago doble clic, me aparece una pestaña o una ventana emergente. Yo aquí, esto aparece sin nada, aparece así, tal cual, así. Entonces yo lo que hago es le coloco el nombre. Para nuestro caso nos dice que es un botón de arranque, ¿cierto? Que es un botón de start. Entonces lo marco. Yo tengo que marcarlo y le digo que se haga visible, le digo visualice. OK, él me va a aparecer inmediatamente. ¿Listo? Después yo paso de la etapa 0 a la etapa 1, estoy en la 1. ¿Listo? Yo aquí la puedo marcar, le puedo decir qué función tiene, bueno, las conexiones. Para el caso simplemente es la etapa 1, aquí, y la hago visible y le digo OK, y ya ella va a quedar marcada.
En la acción, yo coloco, ella me aparece así. Así aparece la pantalla. Entonces, le voy a colocar el nombre. ¿Qué es lo que hace que cuando el botón, cuando yo pulso el botón de arranque, paso a la etapa 1? ¿Y qué hago en esa etapa 1? Pues simplemente la banda A se activa, ¿cierto? Entonces le digo que on A y la hago visible. Y le digo OK. Después me dice que cuando las piezas van circulando por la banda transportadora, llegan hasta el final de la banda y caen por una resbaladera. Entonces ahí va a aparecer la segunda o la transición que me obliga a pasar de 1 a 2. ¿Qué es esa transición? Simplemente un sensor óptico de barrera que se activa. Entonces le digo que on F1 y lo hago visible. Y le digo OK. Entonces él me dice, se activó F1. Cuando se activa F1, me obliga a pasar de la etapa 1 a la etapa 2. ¿Y qué hago en la etapa 2? Entonces, ahí hay dos acciones. Allá nos decían, es que cuando se active F1, eso me va a generar dos tareas. La primera, que se me apaga la banda A. Y efectivamente yo le digo off A y la hago visible. Y la segunda es que me aparezca o se active un temporizado que me va a contar 5 segundos para cuando acabe de contar esos 5 segundos, active la banda B, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué tengo? Un temporizador por retardo, mire. Entonces, aquí, ¿ya ven? Aquí sí ven. Entonces, él aparece así, tal cual. Entonces, yo lo que le digo es, lo marco. Este es un temporizador 1 y le voy a decir que son 5 segundos por un segundo y me queda marcado. Él me queda guardado en la memoria. Ya está ahí, vamos, ¿cierto? Voy a colocar mi siguiente transición, entonces la voy a colocar acá y una nueva etapa. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se va a llamar esa etapa? Etapa número 3, ese ya está visible, y ya voy en la etapa 3. ¿Qué hace que yo pase de la etapa 2 a la etapa 3? ¿Qué hará? De acuerdo al esquema o de acuerdo al proceso, ¿qué es lo que hace que nosotros pasemos de la etapa 2 a la etapa 3? Pues se prende la banda B. ¿Pero qué hace que se prenda? Que se finalice el temporizador. Listo, este T1 que tenemos aquí como acción, entonces él cuando cuente sus 5 segundos, entonces aquí se va a aparecer, entonces este es T1 y se hace visible. Entonces, cuando T1 acabe de contar, me va a obligar. Ahora, ¿qué acción hay en la etapa? ¿Qué acción asociada hay aquí en la etapa 3? La acción pues será que se activa la banda B, ¿cierto? Eso es lo que se hace. Entonces, se activó B. Cuando el temporizado acabó de contar, lo que hizo fue activar B. Después viene una siguiente transición, la coloco acá. Voy a pasar de la etapa 3 a la etapa 4. ¿Qué se hace en la 4? Voy a cambiarle aquí el nombre. Voy a colocarle etapa 4, ok, listo. Entonces aquí están ya, ustedes ven, ya son secuenciales, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa en la etapa 4? O no, miento, ¿qué es lo que hace que la etapa 4, que pasemos de la 3 a la 4? ¿Qué transición? ¿Cuál es el sensor? F2. Entonces, ¿se debe activar? Permítanme porque no señalé. Se debe activar F2, ¿cierto? Es decir, el sensor óptico del final de la banda B se activó y eso hace que, ¿qué? Que pasemos de la etapa 3 a la etapa 4. ¿Y qué pasa en la etapa 4? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el sensor? Se apaga la banda B. Listo, entonces le decimos que off B. Ya ahí muere nuestro ciclo, ¿no? Si este es cíclico, o sea, si ahí muere el proceso. Si este es cíclico, nosotros lo que hacemos es cerrarlo nuevamente hasta aquí la parte superior. ¿Qué nos falta? Unirlo, ¿cierto? Entonces aquí está, en esta linecita, están los cables y conexiones, entonces le vamos a colocar aquí nuestro cable de unión. Y empezamos a unir todas estas líneas, todo esto, con las uniones. Profe, ahorita me explica dónde es que sacó los rectángulos y los cuadritos, por favor. Listo. Yo uno todo esto, y ahí ya tengo mi ciclo. Como les digo, si lo vuelvo cíclico, simplemente cierro acá, lo subo
que me tocaría. Ya ahí lo volví un ciclo. Entonces ahí está, voy a bajarle un poquito aquí al zoom para que se vea completo. Ahí. Ese sería nuestro esquema básico del K-décimo del control. ¿Qué requiere de explicación? Profe, no, le estaba preguntando que de dónde sacábamos pues, los rectángulos y los cuadrados. Ah, listo. Entonces, mire, ustedes seleccionan aquí. Ahora sí que es que antes... Aquí este es lenguaje gráfico, este es lenguaje ladder. Estábamos trabajando en gráfico. Entonces, pican acá y le aparecen las herramientas. Mírelas aquí. Entonces, usted simplemente este lo pica acá y ya lo trae. Y lo puede colocar pues las veces que necesite. Para eliminarlo simplemente le queda en rojo, le da a suprimir y los quita. Perfecto, ¿Listo? perfecto, profe, gracias. Aquí está el de la etapa, igual. Perfecto. Y aquí está la transición. Y aquí está las acciones. Todos son así. Entonces usted simplemente para eliminarlos, los selecciona, le da a suprimir. Profe, Y una se ve. pregunta. Sí, señor. Y en el caso de que, por ejemplo, hayan dos transiciones para pasar de una etapa a otra, ¿cómo se haría en ese caso? Como dos transiciones. Por ejemplo, que se tienen que presionar dos estar 1 y estar 2 para que pueda, no sé, arrancar la banda 1, por ejemplo. Que se dieran dos. Sí, o por ejemplo, que se activaran dos sensores para que se pudiera arrancar la banda A. Tendría uno que tener, o sea, usted activaría uno o habría una sola transición a la etapa, pero quedaría en espera. O sea, la acción asociada sería la espera de la activación. ¿Sí me entiende? Porque eléctricamente, o la otra es colocarlas para efectos de programación, usted colocaría las dos transiciones de esta manera. Usted las selecciona y las une. Entonces, esta y esta se activan. Entonces, tienen que estar las dos activas obligatoriamente y si no, no habría circulación de energía de una etapa a la otra. Lo que aquí está básicamente es un circuito donde yo cierro desde el arranque hasta el final y tiene que haber una línea. Permítanme, déjenme ver esta, no. Pensé que me estaba informando que ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Hasta ahí claro? Sí, sí, claro. Listo. Vamos a hacer lo mismo, pero en lenguaje, perdón, en lenguaje ladder. Entonces vamos a seleccionar aquí ladder y aquí nos van a aparecer, igual que en el caso anterior, las herramientas. Entonces me aparecen contactos normalmente abiertos. Voy a colocar aquí 3 o 4. Contactos normalmente cerrados, que son estos, entonces los selecciono. Si ustedes ven, es el mismo nombre, pero el abierto no tiene línea, el cerrado tiene una línea en diagonal. Me aparece aquí flancos ascendentes, bueno, me aparecen las salidas, que es este símbolo, ¿cierto? Que es un paréntesis. Me aparecen los set, ¿se acuerda que era cuando quedaban en biestables? O los reset. Aquí aparecen otros elementos que indican divisores binarios, bueno, estos ya son temporados de conexión, temporizadores de desconexión, temporizado intermitente. Aquí aparecen unos elementos como contadores ascendentes. Aquí aparecen las fuentes de alimentación, porque acuérdense que este lenguaje ladder funciona con fuentes de alimentación. Voy a sacarlas, de hecho, la positiva y la negativa. ¿Listo? Y tiene pues los cables, tanto el positivo como el negativo. Listo, entonces voy a correrlas un poquito para acá. Y hacia abajo voy a colocar todo esto y ya vamos mirando entonces cómo hacemos. Bien, voy a colocar aquí mis dos líneas, mis dos fuentes de alimentación a la misma altura, positiva, negativa. Voy a colocar el primer conductor, ¿listo? Y voy a colocar este que es el cable negativo y lo voy a tirar aquí. Entonces ahí ya, yo ya tengo los dos fuentes de alimentación. Ahora, ¿qué me dice a mí el sistema? Si yo tengo que colocar, entonces yo voy a colocar un contacto normal. Este contacto será normalmente, aquí la primera línea, será normalmente cerrado, abierto. ¿Por qué? Porque es un pulsador. Entonces, él está desactivado. Cuando yo pulso, lo que hago es cerrar este sistema, ¿cierto? Cerrar el circuito. Entonces, ¿este cómo se llama? Igual yo lo selecciono aquí. ¿Este cómo se llamará? Acuérdense que es el mismo de las bandas. Star, ¿cierto? Se llama igual. Star. Listo. Entonces, aquí ya cuando yo presiono Start, lo que hago es cerrar aquí el circuito. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando genere Start? Se supone que se prende la banda
Entonces aquí voy a generar mi salida y esta se llamará banda A, ¿cierto? Es decir, ahí se va a activar la banda A. Aquí no le pongo on porque yo sé que cuando yo lo active, él se va a cerrar y este circuito se va, esta parte del circuito se va a energizar. ¿Listo? Ahora, yo necesito continuar. Entonces, ¿qué me dice el segundo paso? ¿Sí se acuerdan qué dice el segundo paso? Que se activa un sensor óptico de barrera y que eso va a apagar la banda A. Entonces entonces tengo que colocar aquí un contacto normalmente cerrado que se convertirá en F1. Este es F1. Entonces, ese F1, cuando él se active, genera dos cosas. La primera, que se apague la banda A. ¿Cómo hago para apagarla? Con un contacto normalmente cerrado. Cuando él se active, lo que va a hacer es abrirse y ya abre el paso de circulación de corriente. Para efectos de que el motor o de que en este caso la banda A se mantenga, yo tengo que colocarle aquí una retención que se llamará o que depende de la banda A. Entonces, esta de aquí, ¿para qué? Porque esto como es un pulsador, esto no es un interruptor, que para que el motor funcionara siempre tendría que estar activo, pero yo solo le doy el pulso, lo activo. Entonces, para que la banda se sostenga, tenemos que colocarle esto. Y vamos a unirlo. Entonces, vamos a unir acá, este con este. Y aquí cerramos el primero. Y vamos a unir este con este. Y ahí está. Ahí está la primera parte. Entonces yo ya hice aquí, ¿qué hice? ¿Qué hice? Activé el botón de arranque. Como este es normalmente cerrado, va a haber circulación de energía, se activa la banda A. Y este contacto normalmente abierto, cuando ella se active, se cierra y la circulación de corriente va a quedar por aquí. Es decir, él va a funcionar. Yo quiero hacer la simulación, entonces voy a escoger por aquí de estos elementos de arriba. Entonces aquí me aparecen automáticos y disyuntores, aquí me aparecen contactores e interruptores. Entonces yo puedo escoger elementos. Esto de aquí también me aparecen contactos, me aparecen accionamientos. Entonces yo voy a colocar un pulsador Z, de esos que son tipo hongo, voy a colocarlo acá. A ver si este nos funciona. Entonces este pulsador Z para hacer la prueba se va a llamar Start, porque ese es el que a mí me va a dar la función, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo active, voy a hacer aquí, voy a hacer el ejemplo a ver si me genera. Todo esto que está azul significa que hay circulación de corriente, ¿sí lo ven? Voy a pulsar acá, Start. ¿Sí ven? ¿Sí miraron? ¿Sí alcanzaron a ver? Sí. Lo tengo acá, voy a energizar. Entonces yo tengo, lo que está en azul significa que hay circulación de corriente normal. Voy a pulsar Start. Apenas lo pulse, esta de aquí se va a convertir en azul, se va a apagar después de que yo lo deje de pulsar, y este también, y este también. Listo. Entonces, ¿esto qué me indica? Que el motor está funcionando. O sea, el motor está normal. ¿Listo? Ahora, yo necesito apagarlo. ¿Cómo hago para apagarlo? Tengo que activar F1. Entonces voy a colocar aquí mi contacto. Bueno, voy a colocar por aquí uno que se llame F1. Entonces este se llamará igual que el de arriba. ¿Por qué? Porque ese F1 genera dos acciones. La primera es que se desactive, ¿cierto? Y la segunda es que se active un temporizado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se prenda la banda A. Entonces voy a colocar por aquí, en este caso, es un pulsador. Bueno, vamos a colocarlo como pulsador para efectos de visualizar el ejercicio. Entonces, un pulsador normalmente, ese será normalmente cerrado, ¿cierto? Entonces yo voy a colocarle aquí y este se llamará, físicamente será el sensor óptico 1. Y vamos a hacer lo mismo, entonces voy a unirlos. Voy a hacer mi simulación nuevamente. Entonces, activo Start, ahí está funcionando. Si activo F1, ¿qué pasa? ¿Sí miraron? Nuevamente, Start, funciona la banda A, ella se mantiene por esta línea roja, miren la completa. Y cuando yo pulse, es decir, cuando F1 se active, ¿qué pasa? Inmediatamente la línea
se vuelve en continua y el motor de la banda A se apaga. Faltaría continuar con lo que haga F1. Entonces, ¿qué hace F1? ¿Sí se acuerdan? Ya hizo su primera tarea, apagar la banda A. Después, ¿qué hace? Después, a los 5 segundos prende la banda B. Listo, entonces vamos a Correcto. colocar un temporizador de conexión. Mírenlo acá. Ese lo seleccioné de acá, mírenlo. Aquí aparecen en la parte temporizador de conexión. Y lo voy a graduar. Entonces, le voy a decir que este se llama T1, es de arranque y son 5. Aquí ya aparece por punto 1, por 1, por 10 y por 60. Para el caso de nosotros, por 1. Entonces, aquí este temporizador lo voy a colocar acá. Entonces, él le va a dar señal a ese temporizado. ¿Y ese temporizado a quién le va a dar señal? Al motor de la banda B, ¿cierto? Entonces, este será banda B. Y los voy a unir. Vamos a ver si nos funciona. Uno este con este, uno este con este. Uy, espera. Escape. Escape. Ahí. Listo. Perdón. Vamos a unirlo porque si no lo pego desde aquí, él me genera corto. Listo. Yo quiero garantizar, igual que en el caso anterior, que la banda se sostenga. Entonces le voy a colocar aquí el de retención, que depende de la banda. Este que depende de la banda B. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si nos funciona. Quitar este de acá. Nuevamente vamos a hacer simulación. Entonces yo le coloco aquí el botón de arranque. Listo. Voy a apagar acá. No, no se retiene. Listo. Me faltó conectarlo, pero sí se sostiene. Me falta conectar este para que la banda B se sostenga. Entonces vamos a unir estos. Bien, escape. Nuevamente. Perdón. Listo. Activo. Se activa la banda A. Llegó al fin. Se activó F1. Se desactiva la banda. Empieza a contar. Ustedes ven que en contador empieza. Y cuando llega a 0, le da señal. Se activa la banda B y se sostiene, ¿cierto? Hasta ahí iríamos en la primera. La primera, digamos, en la parte inicial. Ahora, ¿qué nos falta? Apagarla, ¿no? Nos falta apagar la banda B. ¿Cómo se apaga la banda B? ¿Me están escuchando o ya se acabó la grabación? Cuando F2 se activa. Listo, entonces nos toca colocar aquí, haciendo como estamos haciendo el ejercicio, con un pulsador Z y le decimos que este es F2, que sigue siendo normalmente cerrado. Ese debe ir aquí en la programación, debe ir conectado como ¿un qué? Como un contacto normalmente abierto. Entonces yo lo puedo colocar, por ejemplo, acá. Entonces yo voy a colocar este contacto normalmente abierto acá, normalmente cerrado, perdón, y le voy a decir que este es F2, ¿cierto? Y listo. Y lo voy a unir. Entonces lo voy a unir acá. Lo voy a unir. Y listo. Y vamos a hacer la simulación nuevamente. Entonces, botón verde, arranque. Arrancó la banda A, él está funcionando. Pulso el temporizador F1. Se apagó la banda, cuenta sus 5 segundos. Se prende la banda B y continúa prendida. Empezaron a circular las piezas hasta que se activa el sensor F2. Lo activo y se apaga la banda E y el sistema vuelve a 0. O el sistema vuelve a su condición original. ¿Listo? ¿Claro? ¿Dudas?
Sí, profe, muchas gracias, está muy bien. Yo entendí bien. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en esta actividad, entregar esto funcionando, ¿no? O sea, pues aquí habrá que ya después ustedes, esto es de cacharreo, empezar a buscar de pronto, en estos dos hay bastantes tutoriales, bueno, ejercicios resueltos inclusive de cómo se maneja el Cadecimu. Si es que quieren trabajar en Cadecimu, porque ustedes pueden trabajar en el software que ustedes deseen, no tiene ningún inconveniente. Profe, una pregunta, ¿y nosotros le vamos a enviar de pronto el archivo de Cadecimu o un pantallazo? ¿Cómo se lo enviaremos a usted? Pantallazos o video de cómo, del funcionamiento. Entonces ustedes van tomando un videito ahí con el celular, y videito cortico, más o menos lo mismo que yo hice, vea, se activa, se desactiva. Ustedes pueden hacerlo en cualquiera, ¿no? Yo puse los ejemplos de los dos, gráfico y ladder, pero ustedes lo hacen en uno solo. Profe, Sí, señor. sí, Ok. un compañero había planteado la posibilidad de que pusiéramos un botón de emergencia. Sí, señor. ¿Cómo se puede, o eso no alcanza el tiempo, profe? Ya se lo colocamos, espérenme. A él decía, efectivamente él dijo, alguien decía, vamos a colocar, toca colocarle un botón de emergencia. Entonces, yo tengo que garantizar que ese botón de emergencia me desactive todo el sistema, ¿no? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tengo que garantizar que todo se me rompa. Entonces, ese botón de emergencia debe ser un contacto normalmente cerrado. Pues voy a sacar dos contactos aquí normalmente cerrados. Tres voy a colocar. ¿Dónde lo colocaría? Aquí. Voy a suprimir esta línea y voy a colocar un contacto acá. Que se llame, voy a colocarle E mayúscula. Ya saben que significa emergencia. Y voy a colocar otro acá. Igual voy a suprimir acá. Voy a colocar, esta si nos cabe, sí, apenas. Listo. Y este se va a llamar lo mismo, porque depende del mismo botón. Entonces, emergencia. ¿Listo? Luego los voy a unir. Voy a unirlos. Ahí. Acá. Acá. Ya. ¿Listo? Bien, voy a suprimir este. Físicamente, perdón, físicamente, ¿cómo se ve un pulsador de emergencia? Básicamente es un elemento como esto, es un tipo Z, ese sí se funciona, y ese lo que hace simplemente es un contacto normalmente cerrado. Entonces aquí le voy a colocar que este se llame E. Y vamos a simular. Entonces yo voy a colocar a funcionar. Arranco. Entonces, ese botón de emergencia, si ustedes ven, no afecta nada el proceso porque como él es normalmente cerrado, él permite que haya circulación de energía. Voy a parar, voy a hacer la parada ahí. ¿Qué hizo? Inmediatamente él desactivó todo lo que esté, ¿cierto? No importa si está en el paso de arriba o esté en el paso de abajo. Nuevamente vamos a... Ahora, puede ser... Hay unos pulsadores de emergencia que son autorretenidos, es decir, ellos se quedan anclados, ¿cierto? Entonces ahí habrá que hacer la parte física. Listo, yo ya lo prendí, voy a activar F1, entonces aquí activé F1, él me genera que cuente, se prendió la banda B, ¿cierto? Está activa la banda B, la banda A está parada. Voy a pulsar emergencia, listo, se apagó. No importa que F2 se active o no se active, pues ese es más o menos... Ah, perfecto, profe, gracias. Listo, eso era básicamente, o sea, de una manera muy, muy somera, cómo se colocaría cómo se colocaría. Y ustedes le pueden colocar más cosas, ahí es donde viene como la habilidad del programador y de pronto empezar a colocarle, no, es que yo de pronto necesito aquí colocarle un botón bueno, un sensor que me indique que el sistema está funcional. Entonces, por ejemplo, un sensor de Profe, fase. disculpe, ¿y en el otro programa cómo se pondría esa parada de emergencia? En el otro lenguaje que digo. En el lenguaje gráfico. Sí, sí, señor. En el lenguaje gráfico va como a una acción simultánea, entonces usted va a colocar como la acción asociada dentro del lenguaje, usted coloca como una etapa asociada emergencia activa o emergencia desactiva. Entonces, si está en emergencia, inmediatamente la tarea es desenergiza el sistema.
eso lo puede hacer uno en el lenguaje, o lo puede, que esa es la otra, que muchas personas lo hacen es de tipo físico, ¿sí me entiende? Físico, no en la programación de pronto para no complicarse, porque si ustedes vieron, si yo sigo de ahí en adelante, en el lenguaje, por ejemplo, escalera, si yo sigo colocando o sigo haciendo muchos más pasos, porque yo puedo hacer una escalera de 1000 pasos, como puedo hacer una escalera como la que hicimos de 3 pasitos, yo tendría que empezar a colocar siempre ese contacto de emergencia. Entonces, hay veces las personas que por programación, para digamos, facilitar un poco más la tarea de la programación, lo que hacen es quitarle ese botón, no lo colocan dentro de la programación, sino lo colocan de manera física. Entonces, ¿cómo es colocarlo de manera física? Pues yo le doy la señal a o sea, esto se convierte en señales, lo que entrega el PLC en señales que se le entrega, por ejemplo, a un motor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Allá de cuando yo coloque el motor, es lo que me va a cortar. Cuando yo pulso ese pulsador de emergencia, lo que yo hago es cortar la fuente de alimentación del motor, o sea, ya de manera física, sin entrar en la parte de programación. Pero pues son opciones o son formas de ver las cosas. Bien, ¿qué nos pide que hagamos? ¿Qué es lo que nos pide que haga la actividad esta semana? Pues básicamente ya miramos esto, o sea, lo que hicimos fue plasmar esto en un lenguaje de programación. Ustedes van a tener que enviar un formato donde básicamente pues va a haber una simulación de lo que ustedes hicieron. Y pues aquí nos pide que expliquen si se encontraron algún problema y cómo lo solucionaron. Básicamente es eso, no más. Entonces ustedes van a tomarle un videíto o un pantallazo del sistema funcionando y me lo envían. Y pues cómo solucionar. Ok, profe. Entendido. Vamos a ir aquí a donde dice... No, esta no es... Uy. Ah... Permítanme. Permítanme porque yo estaba en vista de aprendiz. Necesito volver a entrar. Ahora sí voy a compartir. Uy, se no va a alcanzar el tiempo. Bien, vamos a ir aquí a funcionamiento. No, solo tiene el instrumento de evaluación, no más. Entonces ahí no hay ningún problema. Lo único que hacen, pues ya saben, es enviar la imagen o el video donde se ve pues el funcionamiento del programa y pues en un formato o en un Word guardado como PDF, me envían pues lo que ustedes, cómo hicieron, como el paso a paso de cómo hicieron esa simulación o esa programación. ¿Dudas, inquietudes, por favor? No, ninguna, profe. Listo. Si no hay dudas, entonces les agradezco mucho por su participación, por su acompañamiento y espero que puedan desarrollar la tareita con tiempito. Todos estos software, pues son diría un profesor que yo tenía en la universidad o que tuve en la universidad hace mucho tiempo, esto es de cacharreo. Esto es puro cacharreo, es decir, empezar a hacer, a utilizarlo. Como les decía, Cadecimu tiene muchos, hay en internet, hay muchos videos de cómo montar los programas. Entonces, eso sí lo pueden encontrar y ahí de esa manera practicando pueden entender mejor los lenguajes de programación. Si no es más, entonces les agradezco mucho. Profe, muchas gracias. A ustedes.